mostrarles, queridos hermanos, es la visión y la misión que tiene la iglesia. Y al comenzar el año hemos visto que nuestra visión y misión como iglesia se desprende del texto de 1 de Pedro 4, versículos 10 al 11. Y si algunos recuerdan, los que estuvieron aquí, hemos extraído 5 principios espirituales de ese texto. Y decíamos que, en primer lugar, cada miembro de gracia sobre gracia recibe al menos un don espiritual. En segundo lugar, que cada miembro de gracia sobre gracia es un administrador. En tercer lugar, hemos visto que cada miembro de gracia sobre gracia debe hablar conforme a las palabras de Dios. En cuarto lugar, que cada miembro de gracia sobre gracia debe ministrar conforme al poder que Dios da. Y por último, en quinto lugar, dijimos que cada miembro de gracia sobre gracia debe glorificar al Señor sirviendo en la iglesia. Esa es nuestra visión a seguir y nuestro anhelo que conseguir. Ahora, luego de haber visto esos principios que surgen de nuestro ADN como iglesia, varios se han estado preguntando cuál es el don que Dios les había dado y a qué ministerio el Señor les estaba llamando. Esa es la razón por la que hemos hecho este paréntesis en los libros del Antiguo Testamento, para que cada uno de ustedes sepa cuál es su don y cuál es el ministerio al que el Señor está llamando. La semana pasada, nuestro querido diácono Sergio predicó ya de la lista de dones que está en Romanos capítulo 12. Hoy vamos a ver la lista que nos ofrece la primera epístola de Pablo a los Corintios en el capítulo 12. Y hermanos, a la luz de estos textos que nos hablan de los dones espirituales, queremos que cada uno de ustedes descubra cuáles son los dones que el Señor les ha dado para servir en el ministerio. Entonces vamos a inclinar nuestros rostros pidiendo la gracia del Señor y orar. Señor, queremos darte gracias porque eres un Dios bueno, eres un Dios de tanta misericordia, Señor. Tú nos has rescatado de las tinieblas, de la esclavitud del pecado, nos has rescatado del yugo de Satanás, Señor. Nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir. Y, Señor, te agradecemos que nos has traído a tu reino y quieres hacernos útiles. Señor, yo te pido que esta mañana hables con claridad a cada uno de mis hermanos, que tu Espíritu, Señor, ponga claridad en sus pensamientos, que tú des la convicción, Señor, la certeza que ellos necesitan de los dones que tú les estás dando para que te sirvan en el ministerio. Señor, pon con tu Espíritu Santo la convicción en cada uno de ellos de serte útiles, de glorificarte, Señor. En Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Bien, antes de entrar a examinar nuestra porción que está en la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 12, quiero repasar rápidamente por qué fue escrita la primera carta a los Corintios. Esta carta se escribió porque en la iglesia habían surgido una serie de problemas luego de que el apóstol Pablo la fundara. La iglesia corintia había sido enriquecida con muchos dones. Ya al comenzar la carta, el apóstol Pablo les dice en el versículo 7 que no les faltaba ni siquiera un don. Sin embargo, la inmadurez de sus miembros no llevó a la iglesia a usar estos dones de una manera que glorificaran al Señor, sino todo lo contrario. Ellos estaban pecando contra el Señor y estaban pecando contra la iglesia. Y el primer problema que aparece en la carta es la división que había surgido por la preferencia que los corintios tenían respecto a varios predicadores. Algunos decían ser de Pablo, otros decían ser de Pedro, otros decían ser de Apolos, y otros que parecían ser más espirituales decían ser de Cristo. Ahora, todo esto, hermanos, nos da una pista para ver el tipo de enfoque que tenían los hermanos en Corinto. Para ellos, el mensajero era mucho más importante que el mensaje. Porque al poner énfasis en la grandilocuencia de los predicadores, ellos habían olvidado que el poder y la sabiduría de Dios no estaban en los predicadores, sino en la palabra de la cruz de Cristo.
Y eso se debía a que los corintios estaban muy influenciados por la filosofía griega. Y por esa razón el apóstol Pablo les dice que no había ahí ido a ellos con excelencia de palabras o sabiduría humana. Dice el apóstol Pablo, sino que me propuse no saber ninguna otra cosa delante de vosotros, sino a Jesucristo crucificado. Y mi predicación y mi palabra no fue con palabras humanas, de sabiduría humana, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en los hombres y en su sabiduría, sino en el poder de Dios. Esta sabiduría, dice el apóstol Pablo, es sabiduría de Dios en misterio. Una sabiduría exclusivamente predestinada para aquellos que aman a Dios, aquellos que aman a Cristo. Porque Dios ha preparado cosas que ojo no vio, cosas que no han subido al corazón de hombre, sino que no están en la imaginación de cualquier ser humano. Ahora, esas cosas no son producto de una revelación, son producto más bien de una revelación hecha por el Espíritu Santo. Esto no es una enseñanza humana, dice el apóstol Pablo. Ahora, aquí da el apóstol Pablo en el capítulo 2 un requisito fundamental para entender lo que estaba hablando. Y dice que para entender esta revelación, el hombre tiene que ser espiritual. Porque el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Solamente una persona espiritual puede acomodar lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural, el que no ha nacido de nuevo, no puede entender las cosas de Dios, porque para él sencillamente son una locura. ¿Entendieron eso? ¿Por qué? Porque no son chinos, ¿verdad? Bueno, eso es lo que pasa con una persona natural que no ha nacido de nuevo. El evangelio es chino para él. No entienden nada. Entonces, la razón por la que las personas no entienden es porque no han nacido de nuevo. Esa es la conclusión que el apóstol Pablo está haciendo aquí. No pueden ver ni entender las cosas espirituales. Y esa es la razón por la que no pueden valorar. Toda su perspectiva y apego está en las cosas terrenales, en las cosas que se ven, no en las cosas que no se ven. Hermanos, los corintios tenían su enfoque justo en las cosas que se ven, en las cosas externas. Y esa era la razón por la que menospreciaban al apóstol Pablo. Porque él, según ellos, no era un hombre de pinta, como se dice en nuestros días. Pensaban que los apóstoles tenían que ser hombres impresionantes, con mucha presencia, en lugar de ser hombres fieles a la palabra de Dios. Y estaban tan envanecidos por las apariencias que toleraban la inmoralidad sexual en la propia iglesia. Esa es la razón por la que Pablo tiene que entregar a Satanás a un hombre que decía ser cristiano, pero estaba entregado a la fornicación. Los corintios pensaban que podían seguir haciendo con su cuerpo lo que quisieran, pensaban que podían seguir pecando como antes de llegar a la iglesia. Y Pablo les dice que eso no podía seguir así, que sus cuerpos ahora eran templo del Espíritu Santo y que con él debían glorificar a Dios. Los corintios debían huir de la idolatría, de la lujuria y de la fornicación que tanto los caracterizaba como sociedad. Y escuchen esto, hermanos, tanta era la depravación sexual en la ciudad de Corinto que para describir su estilo de vida la gente decía que cualquiera que fuera corintio iba a ser corintianizado. Se inventó esa palabra debido a su estilo de vida inmoral. ¿Qué significaba eso? Cualquiera que quería entregar a una vida licenciosa de fornicación, una vida de inmundicia sexual, sencillamente tenía que ir a Corinto para ser corintianizado. Si vas a Corinto, te van a corintianizar, decía la gente. Esa era su fama. Los investigadores, los historiadores y arqueólogos descubrieron que en el templo de Artemisa, hermanos, habían 1000 prostitutas que estaban entregadas a la prostitución sagrada.
ellos podían mezclar la religión con la depravación sexual como si no fuera nada. Para ellos eso era totalmente normal. Entonces esta era la locura de los corintios. Ellos pensaban que eran espirituales, pero no habían renunciado a los placeres que el pecado les traía. Pensaban que eran espirituales solamente por el hecho de estar en la iglesia, pero no abandonaron su inmoralidad. Así que a lo largo de la carta, el apóstol Pablo tiene que corregir toda esa conducta pecaminosa. En el capítulo 7, Pablo corrige, por ejemplo, los problemas que se presentaban en el matrimonio y el tema de la castidad cristiana. En el capítulo 8, Pablo corrige el tema de la comida ofrecida a los ídolos. En el capítulo 9, Pablo hace una defensa del apostolado. En el 10 les habla del problema de la idolatría, usando como ejemplo al antiguo pueblo de Israel. Y les dice cómo debe usarse la verdadera libertad cristiana y la vestimenta de las mujeres y el asunto de la autoridad masculina. En el capítulo 11, Pablo aborda el tema de los abusos en la cena del Señor. Y es solamente después de haber dado respuesta a cada uno de estos problemas que había en la iglesia de Corinto, que aborda los dones espirituales que están en el capítulo 12. Así que ese es el contexto que precede al texto que vamos a explorar esta mañana. Y esto nos permite ver, queridos hermanos, que el problema de fondo en la iglesia de Corinto era una perspectiva errada de lo que significaba la espiritualidad. Muchos de ellos eran carnales, no eran espirituales. Eso les dice Pablo en el capítulo 3, versículo 3. Y eso nos permite ver que todo el origen de todos los conflictos en esta iglesia era que los corintios debían aprender a vivir una verdadera espiritualidad. Y para aprender eso, lo único que tenían que hacer era nacer de nuevo. Entonces Pablo apenas termina de corregir el asunto de la Santa Cena, comienza a tocar el tema de los dones. Y como les dije hace un rato, en el capítulo 1, versículo 7, Pablo les había dicho que ellos tenían todos los dones como iglesia, pero los habían usado tan mal. De tal manera que el capítulo 12 comienza Pablo diciéndoles: hermanos, no quiero que sean ignorantes. ¿Pero ignorantes de qué? Bueno, ignorantes de quién les dio los dones y cómo debían usarlos. Porque en lugar de usarlos para beneficio de la iglesia, los corintios usaban estos dones como distintivos de superioridad para mostrarse mejor delante del resto de la iglesia. Para ellos, los dones más espectaculares, como por ejemplo el don de hablar en lenguas, era de suma importancia. Y por esa razón Pablo corrige ese falso entendimiento, ese entendimiento erróneo en 3 capítulos consecutivos, capítulos 12, 13 y 14. Pablo corrige todo lo que estaba mal en la teología de los corintios. Ahora, eso que estaba mal en su teología, hermanos, los llevaba a pecar como locos. Entonces miren la importancia que tiene la doctrina en la vida cristiana. Entonces, a partir del capítulo 12, Pablo les enseña a evaluar los dones espirituales y cómo usarlos. Entonces, con todo este trasfondo, vamos a leer el capítulo 12 que hoy nos toca explorar. Y voy a leer de los versículos 1 al 11. Dice así: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice a Jesús anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios es el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu Santo para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu,
a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Ahora, para examinar la lista de los dones espirituales, hermanos, vamos a tomar en cuenta la estructura del texto. Esta estructura dice que hay diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Esta estructura, hermanos, es mucho más clara cuando vemos que cada elemento de estos tiene como origen a una persona de la Trinidad. Entonces, ¿qué dice este texto? En primer lugar, dice que el Espíritu es el que da diversidad de dones a los creyentes. En segundo lugar, dice que el Señor, refiriéndose al Señor Jesucristo, es el que da diversidad de ministerios en su iglesia. Eso dice el versículo 5. Y en tercer lugar, dice que el Padre es el que obra diversidad de operaciones en medio de su iglesia. Eso dice el versículo 6. Entonces, fíjense que este bosquejo, hermanos, nos ayuda a enfocarnos en la obra trinitaria en beneficio de los creyentes y no meramente en los dones espirituales. Es decir, el enfoque que Pablo tiene en esta estructura es eminentemente teocéntrico. Y la razón por la que les estoy mostrando este bosquejo, hermanos, es para que vean la obra trinitaria proveyendo todo lo que necesita su iglesia para seguir con su vida. Y ahí dice que el Espíritu y el Señor y Dios dan dones, ministerios y operaciones. ¿Por qué hace esto el Señor? Pues porque esa es su estrategia para seguir edificando su iglesia. Ahora, generalmente las enseñanzas de este texto en el capítulo 12 se enfocan solamente en los dones y hacen alto énfasis solo en el Espíritu Santo. Y pasan por alto la obra que Dios el Padre y el Hijo tienen en la provisión de dones y ministerios a su iglesia. Ahora bien, debo decir que en esta ocasión, hermanos, no vamos a seguir como usamos usualmente el bosquejo a rajatabla. Lo que vamos a hacer más bien es describir los dones uno por uno y reflexionar sobre su uso tanto en la iglesia primitiva como en la iglesia actual. Por supuesto, eso va a venir con las respectivas aplicaciones para llevar a la práctica todo lo que aprendemos en la doctrina. Ahora, antes de desarrollar la enseñanza del texto, debo decir a manera de prefacio, ya está largo el prefacio, pero es necesario que ustedes sepan que hay desacuerdo en la iglesia evangélica respecto a la continuidad o el cese de los dones mencionados en este texto de Corintios. Las posturas se dividen en muchas ramas, pero la idea no es complicarles la vida esta mañana, sino que voy a resumirles simplemente en tres posturas. Está en primer lugar la postura cesacionista, que dice que los dones cesaron en el momento en que la iglesia fue terminada de instaurarse. En segundo lugar, hay una postura continuista, que dice que todos los dones están vigentes de la misma manera que lo estaban en la iglesia primitiva. Y en tercer lugar, está una posición que es intermedia, que si bien no dice que todos los dones han cesado, pero dice que hay que tener cautela debido a que la doctrina que se ha presentado en los últimos años en las iglesias en realidad tiende hacia un desorden. Los continuistas ponen un énfasis muy fuerte, especialmente en los milagros, en la sanidad y el hablar en lenguas como una señal del bautismo del Espíritu Santo. Y por supuesto también en la profecía, una profecía que es básicamente batídica o predictiva. Los cesacionistas dicen que los dones del Espíritu Santo han cesado de funcionar. Entonces vamos a ver estas tres posturas y con cuál nos vamos a identificar esta mañana. Ahora quiero que noten, hermanos, que todas estas discusiones tienen que ver con el entendimiento que las diversas posturas tienen respecto a la manera en que el Espíritu Santo opera en la iglesia de manera colectiva, pero también en cada creyente de manera individual. Así que básicamente
Este es un asunto de neumatología. La neumatología es el área de la teología sistemática que estudia la persona y la obra del Espíritu Santo. Ahora, es justo debido a este tema que nosotros debemos tener mucho cuidado y temor cuando estamos hablando del Espíritu Santo. Porque, hermanos, aun cuando nos esforcemos en tener una teología sólida del Espíritu Santo anclada en la Biblia, siempre nos vamos a encontrar con misterios, cosas imposibles de explicar racionalmente. Lo cierto es que ningún hombre puede escudriñar el Espíritu de Dios, porque si no, él dejaría de ser Dios. Ningún hombre puede escudriñar las profundidades de la mente de Dios, porque si no, él sería Dios y el Espíritu no sería Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, las criaturas no podemos escudriñar al Creador. Los seres finitos no podemos escudriñar lo infinito. Las criaturas tenemos un límite, porque somos temporales, y los temporales no podemos escudriñar lo eterno. Somos demasiado limitados, tenemos límites puestos, y debemos dar gloria a Dios por esa cosa, hermanos, porque Él es nuestro Creador. Así que vamos a acercarnos a un terreno básicamente sagrado, como en un día el Señor le dijo a Moisés: quítate las sandalias de tus pies porque estás en tierra santa. Hermanos, vamos a empezar a pisar un terreno santo en esta escritura. Y miren, el hecho de que abordemos este texto esta mañana, hermanos, no significa que lo vayamos a agotar, porque aquí están las profundidades de la sabiduría de Dios. Alguien dijo que la escritura es como un gran océano. Puedes chapotear en las orillas, pero puedes morir ahogado en las profundidades. Entonces el asunto es sumamente complejo como para darlo por entendido esta mañana. Lo que vamos a procurar más bien es tratar de entender esta porción de la escritura con el esfuerzo de vaciar nuestros prejuicios sobre el tema y tratando de identificar los dones que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, a fin de que podamos desarrollarlo y ponerlo en servicio de su iglesia. Y hermanos, también quiero decirles que mi intención esta mañana no es llenar su mente de teoría doctrinal. Esa no es mi misión. Mi misión es exhortar a cada uno de ustedes a que clamen al Señor para que el Señor sea quien le revele los dones que Él está dando y el ministerio al que los está llamando. Porque esa es la manera en que un creyente genuino va a glorificar al Señor. Pero si se quedan solo con la teoría, no les va a servir de edificación, sino más bien de reprensión. Porque esto de los dones espirituales, hermanos, es como tomar clases de natación en teoría. ¿Alguien ha tomado clases de natación? Y te puede decir, tienes que mover los brazos así, y las piernas así, pero mientras no te tires al agua, no vas a aprender a nadar. Así que la teoría sin la práctica no sirve absolutamente de nada. Y hasta que no experimenten personalmente el fluir de los dones que el Señor les ha dado, no los van a conocer. Y hermanos, lo que dice la Escritura respecto a los dones es que Él está sumamente interesado en que tú descubras cuáles son esos dones, porque Él quiere que tú le sirvas. Esa es la razón por la que te ha rescatado de una vana manera de vivir. Ahora, ya dijimos antes que la salvación es como un gran regalo, pero ese gran regalo tiene otros regalos pequeñitos en su interior. Entonces, ¿a quiénes les gusta recibir regalos? A todos, ¿verdad? Ahora, Dios tiene un regalito para cada uno, al menos un regalito para cada uno de nosotros. Y esos regalitos son los dones. Entonces, el Evangelio dice que cuando el Espíritu Santo viene a vivir dentro de una persona, no solamente le hace habitación, le hace templo de Él, sino que le trae dones. Estos dones son regalos. Y Él quiere que abras esos regalos y los comiences a disfrutar, sirviendo a su iglesia por la que Él derramó su sangre. Ahora, dicho esto, vamos a comenzar con el desarrollo del texto, siempre pensando en la obra trinitaria.
Y el primer punto dice que el Espíritu Santo es el que da dones a los creyentes de una manera personal y soberana. Y ese don es un regalo, y este regalo es por gracia. Y hermanos, si es por gracia, no hay absolutamente ningún mérito en ningún creyente para recibir estos regalos. Pero para continuar necesitamos definir qué es un don espiritual. ¿Alguien sabe eso? ¿Qué es un don espiritual? Un don espiritual, hermanos, es una habilidad dada por Dios a cada creyente individualmente. ¿Para qué lo da? Para que el creyente ejerza este don de modo permanente en la edificación de su iglesia. Hermanos, el propósito supremo de un don es glorificar al Señor y servir a la iglesia donde el creyente es un miembro. Ahora, dicho esto, voy a enumerar la lista de los 11 dones que están en 1 Corintios 12 y vamos a analizarlos uno por uno. Y la lista dice así: en primer lugar está sabiduría, en segundo lugar conocimiento, tercer lugar fe, cuarto lugar sanidad, quinto milagros, sexto profecía, séptimo discernimiento de espíritus, 8 diversas clases de lenguas, noveno interpretación de lenguas, décimo palabra de sabiduría y 11 palabra de conocimiento. Obviamente no vamos a poder, por el tiempo que tenemos, llegar a abarcar todos estos dones. Vamos a hacerlo al menos en una parte. Pero el punto es que no todos los dones son permanentes y vamos a verlos de un modo práctico. Por ejemplo, vamos a hablar de la sabiduría, que es el primer don que está aquí. ¿Ustedes creen que ese es un don permanente? ¿Conocen a alguien que sea sabio permanentemente? Si se miraran al espejo, ¿qué dirían? ¿Lo reconocería? Bueno, yo no conozco ninguno, hermano. Si yo fuera sabio permanentemente, usaría eso, no solo para ustedes, sino también para mi propia vida. Entonces, al empezar a estudiar esto, le pregunté a mi esposa: amor, ¿tú crees que tengo el don de sabiduría? Adivinen qué me dijo. No. No. Entonces, miren la diferencia. Es muy diferente en que hay ocasiones, hermanos, en que veo la sabiduría de Dios en mi vida para aplicarla a mi vida, pero también veo la sabiduría de Dios para darles a otros cuando tengo que aconsejar con la palabra de Dios. Pero esas son manifestaciones esporádicas, no es un permanente. ¿Se dan cuenta? Ahora, eso le ocurre a cada cristiano. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de eso? De que es un don que viene esporádicamente. Cuando lo que estoy hablando, yo no me puedo creer. ¿Por qué? Porque yo sé que eso no proviene de mí. No proviene de mi mente, no proviene de mi corazón, sino que proviene de la palabra de Dios. Entonces eso es una bendición para otras personas y para mí mismo, porque digo, wow, el Señor habló, yo no. Entonces eso es sumamente gratificante para un creyente y también es de beneficio para las personas con las que estamos hablando. Entonces, ¿es un don? Sí, es un don, pero no es permanente, porque se manifiesta más como una operación. ¿Se dan cuenta? Por eso dice el versículo 6 que Dios es el que hace las operaciones. Y cuando dice Dios, se está refiriendo a Dios el Padre. Ahora, necesitamos hacer una breve distinción también entre don y operación. La palabra operación es traducida del griego energema y describe una actividad, una experiencia. Es el efecto de algo, tiene el sentido de implementar, hermanos, una acción de aplicar algo de la palabra de Dios de una manera práctica. Pero el punto es que es una acción puntual, no es un permanente. Entonces las acciones son esporádicas, eso es energía. Los cristianos no podemos aplicar de modo permanente la sabiduría. ¿Por qué? Porque no somos sabios todo el tiempo. Es más, podríamos aceptar que la mayor parte del tiempo somos necios, ¿verdad? Esa es una realidad. La realidad del pecado en nuestro corazón nos impide que la sabiduría actúe en un 100% en cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué es la sabiduría?
Bíblicamente, la sabiduría es la habilidad de aplicar el conocimiento de la Escritura a cada área de mi vida, de manera práctica, de manera sistemática. Ahora, ¿quién hace todo eso todo el tiempo? Nadie. Todavía estamos en este cuerpo, todavía estamos en esta carne. Sabemos que un cristiano, por más consagrado que sea, no puede llegar a eso mientras esté en este mundo. Además, hermanos, es clave anotar esto. La sabiduría va a venir a un creyente en la medida que éste esté expuesto a la Escritura de Dios, a la palabra de Dios, y dependa en oración constante cada vez que se acerca a la palabra de Dios. Y es la aplicación de la palabra de Dios, llenarnos, la aplicación de este don es llenarnos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente ese es un sinónimo de llenarnos de sabiduría. Hermanos, esa debe ser nuestra aspiración. Ahora, eso está ligado al segundo elemento que aparece en nuestra lista, el conocimiento. Pensemos cómo podemos adquirir este don. ¿Se puede adquirir un don? ¿O no? Sí se puede, porque el apóstol Pablo les está diciendo a los corintios, procurad los dones mejores. Entonces, hermanos, es nuestro deber procurar. ¿Ok? Por eso es la oración. Entonces, ¿cómo adquirimos el don del conocimiento? Pues sencillamente por estudiar la palabra de Dios, para conocer quién es Dios y cuál es su voluntad para nuestra vida. Ahora, muchos de nosotros quisiéramos tener ese don así, ¿sí o no? Sin esfuerzo, que el don venga y llene nuestra mente de conocimiento, nuestro corazón de sabiduría y ya. Pero sabemos que eso no funciona así. Entonces, ¿cuál es la aplicación de esto para nuestra vida? Si queremos este don del conocimiento de la vida espiritual, necesitamos sumergirnos en la palabra de Dios para saber quién es Dios, qué quiere y cómo lo quiere. Ahora, el conocimiento de la vida espiritual, hermanos, Pablo nos empieza a dar en el capítulo 2 una pista de lo que significa el conocimiento espiritual de las profundidades del Evangelio. ¿Qué dice Pablo? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y quiénes le aman? Pues los que leen su palabra. Para ellos está reservado estas maravillas, estas gemas de la palabra de Dios. Ahora, ese es el punto. El cofre del tesoro de estas gemas, de estos tesoros preciosos, está en la palabra de Dios, en la Escritura. Ahora, necesitamos también considerar que el conocimiento no solamente tiene que ver con Dios, porque obviamente la palabra de Dios nos dice quién es Dios, cómo es y qué quiere. Pero no solamente necesitamos eso, necesitamos saber quiénes somos nosotros. ¿Y cómo sabemos quiénes somos nosotros? Pues no vamos a escudriñar solamente nuestro corazón, vamos a inquirir en el manual que nuestro Creador nos ha dado para saber quiénes somos y cómo somos. Sin la palabra de Dios no te conocerás a ti mismo. ¿Ahora eso es suficiente para vivir la vida? No, Señor. Porque todavía necesitamos conocer nuestra realidad, el mundo que nos rodea, de cómo ha sido constituido el universo y todo lo que Dios ha creado. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues leyendo la palabra de Dios. En la palabra de Dios, Él nos ha revelado todo lo que necesitamos saber en cuanto a Él, en cuanto a nosotros y en cuanto a todo lo que nos rodea. Ahora, creo que todos nosotros podemos aceptar que somos en la mayor parte de las cosas ignorantes, ¿no? No sabemos cómo funcionan las cosas, pero Dios en su palabra nos dice cómo funcionan las cosas, aunque no de manera exhaustiva, pero sí suficiente. Ahora, en este punto también necesitamos hacer una distinción entre el conocimiento intelectual y el conocimiento
experimental y espiritual. Hermanos, el conocimiento intelectual no siempre es acompañado por los sentimientos del corazón y por las acciones. En cambio, el conocimiento espiritual sí involucra las emociones y la voluntad. Y eso tiene que ver con una relación con Dios por medio del Señor Jesucristo. Miren, los evangelios dicen que cuando el Señor eligió a sus discípulos, los eligió en primer lugar para una cosa: para estar con Él. No era para mandarlos a trabajar de inmediato. Los eligió para estar con Él. Ahora, eso por supuesto implica tener una relación profunda e íntima con el Señor. Ahora, las epístolas, que son la explicación de los evangelios, siempre nos van a empujar a eso, a tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo les exhorta en múltiples ocasiones a todas las iglesias a las que él escribe, a que los creyentes crezcan en el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Pablo dice en Colosenses: porque en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Ahora, ese conocimiento no es meramente intelectual, sobre todo es experimental. No es un simple estudio de cristología, hermano. Tiene que ver con estar con el Señor, con el Maestro. Y es a través de una relación personal con Él que se adquiere ese conocimiento. Ahora veamos el tema de la fe. La Biblia dice que cada cristiano ha recibido el don de la fe, ¿cierto? Eso está en Efesios 2, capítulo 2, versículos 8 y 9. ¿Para qué es el don de la fe? Pues sencillamente para ser salvos. Si Dios no nos diera esa fe, no podríamos creer en el Señor. Entonces dice el apóstol: para que no se gloríen, ustedes tienen que saber que esta fe no es de ustedes, sino que es un don de Dios. Ahora, cuando recibimos esta fe, nosotros es lo único que necesitamos para ser salvos. No necesitas otra cosa. Pero lo curioso, hermanos, lo paradójico, es que los cristianos andamos pidiendo más fe. ¿Oraron alguna vez por eso? Señor, te pido que me des más fe. ¿Ah? Cuando vemos a alguien en dificultades, no le exhortamos: tienes que tener más fe, tienes que orar más fe, o cantar con más fe. ¿Decimos eso, no? Bueno, ese no es únicamente nuestro problema. Los apóstoles también tenían ese problema. Entonces, en cierta ocasión le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. ¿Se acuerdan qué les contestó el Señor? Miren, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, así chiquitito, 1 milímetro de diámetro tiene una mostaza, ustedes le dirían a este monte: échate al mar, y el monte se echaría. Esa es toda la fe que necesitan. ¿Se dan cuenta? Ahora, si el Señor dice que eso es todo lo que necesitamos, ¿por qué pedimos tanto? ¿Se dan cuenta cuán errados podemos estar en nuestra perspectiva? El Señor ya nos ha dado nuestra porción de fe. Entonces, habitualmente en la cultura evangélica, hermanos, pensamos que los resultados de la oración o de alguna campaña de evangelismo, etc., son producto de la oración, son producto de la fe. Y eso no necesariamente es así. Porque, ¿saben? Lo que importa no es el tamaño de la fe. Lo que importa es el objeto de la fe. ¿En quién crees? ¿Por qué crees? Eso es lo importante en el asunto de la fe. En la suficiencia de Dios. Yo creo en la suficiencia de Dios. No creo en el tamaño de mi fe. Porque de hecho mi fe es pequeñita. Y esa fe pequeñita es lo único que necesito. Ahora, algunos piensan que se necesita una montaña de fe para mover un granito de mostaza. Y el Señor está diciendo exactamente lo mismo. Un granito de mostaza para mover una montaña.
Ahora, otra cosa, hermanos, es fortalecer la fe. Es una cosa muy distinta. ¿Cómo fortalecemos la fe? Pues por medio del conocimiento del Señor a través de su palabra. Esa es nuestra aplicación práctica con este don. El que quiera tener una fe sólida tiene que sumergirse en la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, una fe vibrante y sencilla es producto de haber sembrado multitud de semillas de la palabra de Dios en nuestro corazón. Ahora, lo que sigue en nuestra lista es un asunto polémico y de frecuentes discusiones y divisiones de la iglesia. Y es el asunto de la sanidad, que frecuentemente se enfoca en la sanidad física. Y cuando se habla de sanidad emocional, se habla de sanidad interior. El problema es que eso tiene un énfasis muy místico, no necesariamente evangélico. Ahora, aquí necesitamos hacernos una pregunta. ¿Dios está obligado a sanar físicamente a un enfermo? No. Por supuesto que no. Hermanos, una verdad indiscutible respecto a Dios es que Él no le debe nada a nadie. No hay un hombre en el universo que le pueda pedir algo cobrándole a Dios. Es exactamente lo contrario. Las criaturas le debemos todo, absolutamente todo, a nuestro Creador. Entonces piensen en esto. Los que dicen que tienen el don de sanidad y hacen esas tremendas campañas de sanidades y milagros, ¿será que Dios les debe el hacer milagros y sanidades por medio de ellos? Porque dicen que tienen una fe tremenda. No. ¿Saben por qué? Porque Dios es lo suficientemente soberano para decidir cuándo y cómo sanar a una persona. Ahora es sumamente importante observar que los predicadores de la prosperidad son los que frecuentemente ofrecen sanidades y milagros. Y le andan diciendo al Espíritu Santo lo que tiene que hacer. Espíritu Santo, ven para allá y ven para acá y lleva para... Como si fuera el chico de los mandados. Hermanos, esa es una irreverencia absoluta. Ese espíritu no es el Espíritu Santo. Y por supuesto esos predicadores no son de Dios. No vienen de Dios. Ahora sabemos que la prosperidad, por la escritura, la teología de la prosperidad, es aberrante. Es una ofensa terrible delante de Dios. ¿Por qué? Porque menosprecia el Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, lo que sí podemos decir muy claramente del Evangelio es que Dios está sumamente interesado y comprometido con primero sanarte el corazón. Escuchen lo que el Señor dice cuando está empezando su ministerio, ahí en Lucas capítulo 4. ¿Qué dice el Señor? En la sinagoga: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuál es el énfasis? ¿Físico o espiritual? Eminentemente espiritual. Los pobres son los pobres en espíritu, los mismos que el Señor menciona en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, ¿saben? Pero son los pobres en espíritu, no son los pobres. ¿Por qué? Porque un pobre puede ser muy pobre, pero se puede ir al infierno. Entonces, ¿quiénes son los ciegos? Pues son los ciegos espirituales, los que no pueden ver las cosas de Dios. ¿Quiénes son los oprimidos? Pues los oprimidos por el diablo. ¿Quiénes más? Y el Señor dio ejemplo de que Él liberó a muchos de los oprimidos durante su ministerio. Ahora el Señor termina diciendo que Él ha venido a proclamar el año agradable del Señor. ¿Cuál es ese año agradable del Señor? ¿Qué es lo que está proclamando?
pues el perdón de pecados para todo aquel que reconozca que necesita perdón. Ahora, ¿quiénes quieren tener este don? ¿Alguien quiere tener este don? De la sanidad. Lo único que tienen que hacer, hermanos, es sumergirse en la palabra de Dios, para que con ella, con la palabra de Dios, sanes el alma de otros. ¿Quieres sanidad para tu alma destrozada? Ora fervientemente a Dios, porque en su palabra dice que Él es quien perdona tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Hermanos, una verdad incontrovertible es que Jesús es el que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Lo que necesitas es sumergirte en la palabra de Dios, porque ahí están las preciosas promesas de sanidad, porque ahí dice que Él ama. Escuchen esto, hermano. Dios ama sanar a las personas rotas. Levante la mano el que no está roto en este lugar. Todos. Todos estamos rotos. No solo por nuestro pecado, sino por el pecado de otros. Miren, ha habido una época en la historia de la iglesia, después de la Reforma surgió un movimiento que se llamaba el movimiento puritano. Los puritanos fueron conocidos como los médicos del alma. ¿Saben por qué? Porque ellos entendían la escritura, se llenaban de la escritura, y cuando tenían que instruir, corregir y redarguir, usaban la escritura, y esa era la manera de sanar el alma de las personas. Después de eso, el cristianismo perdió fama. Y ahora un cristiano es visto como cualquier cosa, un loco fanático que no entiende nada, nada del mundo, no tiene una mente abierta, cosas así. Hay que estudiar psicología. ¡Wow! ¡Cuánta desvalorización de la palabra de Dios! Entonces, estos hombres eran llamados los médicos del alma. ¿Por qué? Porque aplicaban la palabra de Dios, no solo para sus vidas, sino para las vidas de otros. Hermanos, en la iglesia primitiva los apóstoles hicieron muchas sanidades mientras predicaban el evangelio. Pero eso no fue el énfasis fue la predicación. Hechos 5:12 dice que por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo. Ahora, ¿estas eran sanidades para todos? No. ¿Todo el tiempo? No, no fue todo el tiempo. Piensen en Pablo. ¿Cuántos milagros hizo Pablo? ¿Se acuerdan? ¿Alguien tiene en mente eso? Bueno, el milagro con Elimas, el brujo, el mago. Después está el cojo de nacimiento en Listra, la picadura de víbora, ¿se acuerdan? Una víbora pica y no pasa nada, no se muere. Fue tremendo eso. Luego resucitó a un tico, ¿no ves? Es un milagro tremendo. Un tico resucitó y todavía lo tenemos entre nosotros, todos los domingos durmiendo. ¿Sí o no? Ahora, ¿Pablo pudo aplicar ese don de sanidad en su propia vida? No pudo. Permanentemente él le pedía a Dios que quitara ese aguijón de su carne y el Señor no le quitó. Y le dijo, bástate mi gracia. Su discípulo amado Timoteo tenía frecuentes problemas con el estómago. ¿Aplicó en él el don de sanidad? No. Le dijo, Timoteo, hijo, tómate un poco de vino para tus problemas. ¿Se dan cuenta? No fue para todos, ni todo el tiempo. Ahora, ¿fue un don permanente o una operación? Ambos. Ambos. Pero no fue un tema de todo el tiempo. Ahora, fueron regalos maravillosos los que Dios le dio a los apóstoles y a todos aquellos que fueron sanados por medio de ellos. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta, hermanos, es que todos estos milagros se dieron en un punto preciso de la historia de la redención. Ahora, uno de los problemas de los que adolece la iglesia actual es que no podemos identificar la historia de la redención y confundimos con el orden de la salvación. Ese es un problema teológico profundo en la iglesia.
Queremos un nuevo Pentecostés. Y por eso se predica otra vez el derramamiento del Espíritu Santo, que hayan lenguas y todo. Pero eso, hermanos, fue en un punto en la historia, irrepetible. A mí me enseñaron cuando recién me convertí que tenía que dar 7 vueltas en la iglesia para que los muros de Jericó caigan. Y tenía que hablar en lenguas dando 7 vueltas. Hermanos, eso ocurrió una vez en la historia. Los muros de Jericó cayeron una vez, no van a volver a caer. No hay más Jericó. Entonces miren cómo se confunden las cosas y después se convierten en doctrinas sacando los textos de su contexto. Ahora, volviendo al tema de los milagros. Muchos milagros fueron hechos por los apóstoles en la predicación del Evangelio a los gentiles. ¿Por qué? Porque esos gentiles servían a los ídolos mudos. Y el testimonio de la predicación del Evangelio tenía que venir con poder, con milagros, para que esos gentiles que vivían en las tinieblas y en la oscuridad, capturados bajo Satanás, vieran quién es el verdadero Dios, quién es el Dios vivo. Y por eso se hicieron muchos milagros en ese tiempo. Ahora, hermanos, no debemos olvidar que el diablo también hace prodigios y milagros. Pero el fin que tiene es engañar aún a los escogidos. Eso nos dice en Mateo 24 el Señor cuando habla de las señales del fin. Entonces, ¿qué dice? Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y la consumación de este siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. El versículo 11 dice: y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán. Versículo 24: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Entonces miren qué tremendo es esto, hermanos. Pablo repite esto, por ejemplo, en la segunda epístola a los Tesalonicenses, y relaciona el hombre del pecado con el misterio de la iniquidad. Él dice: este inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la mentira. Entonces miren esto, hermanos, eso es terrible. Muchas veces Dios permite que Satanás haga milagros para personas, pero es un asunto de juicio. Es para que se terminen de perder. ¿Por qué? Porque no quieren creer en la verdad, no quieren creer en el único Señor Jesucristo, el único Rey de Reyes. Ahora, en la misma dirección, el apóstol Juan dice en Apocalipsis que a la bestia le fue concedido el poder para hacer grandes prodigios y engañar así a los moradores de la tierra. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Aquellos que tienen sus afectos en este mundo, aquellos que se desviven por las cosas materiales, no por las cosas espirituales, aquellos que no están interesados en hacerse tesoros en los cielos. Esos son los moradores de la tierra, en términos del Apocalipsis. Entonces, para ellos hay milagros falsos obrados por el poder de Satanás. Y este es el juicio de Dios para ellos. Ahora, Satanás obra milagros falsos para engañar a la gente, pero también los hombres obran milagros falsos. Entonces voy a contar una anécdota. Tengo un amigo pastor que fue a visitar a un hermano que no venía un tiempo a la iglesia. Se perdió y no dijo nada. Entonces fue a su casa a buscarlo y el hijito del hermano salió a recibirlo. Hola pastor, ¿cómo estás aquí? ¿Dónde está tu papá? No, no está, pastor. ¿Dónde ha ido? Él está trabajando de paralítico en una campaña en los Yungas.
¿Pueden creer eso? Claro. Hay campañas así. Estaba trabajando de paralítico. Hace poco salió otra noticia en una iglesia en Miami. Una de las hermanas que pertenecía a una de las iglesias donde se predica la prosperidad y la sanidad y los milagros. Ella confesó que el trabajo que ella tenía en esa iglesia era poner purpurina en los ductos de aire acondicionado de la iglesia, para que todos pensaban que estaba lloviendo oro, y veían sus manos como... Hermanos, hay miles de historias así. Miles de historias así. Entonces fíjense cuánto cuidado debemos tener con el asunto de las sanidades y milagros. ¿Y cuál es la aplicación que debemos hacer de este don en específico? En primer lugar, no debemos ir tras ellos, porque los incrédulos son los que buscan ese tipo de pruebas, ese tipo de evidencias. Esa era la razón por la que los fariseos le decían a Jesús: a ver, hazte una señal para que te creamos. ¿Se dan cuenta? Los que no conocen de Dios hacen ese tipo de demandas. Ahora Santiago, el apóstol Santiago, nos da una pista de cómo debemos buscar la sanidad. En el capítulo 5, versículos 14 al 16 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. Ahora, hermanos, noten que la sanidad aquí está ligada a la confesión y al arrepentimiento de pecados. Y ese es un problema para muchos, porque muchos quieren sanidad, pero sin confesión de pecados, sin arrepentimiento de sus pecados. Ahora, es importante considerar también que el Señor muchas veces hace milagros de sanidad en la intimidad con nosotros. No necesita intermediarios para que nadie se gloríe. Hermanos, Dios es lo suficientemente todopoderoso y soberano para hacer una sanidad donde quiere, con quien quiere y como quiere. Él no necesita a nadie. ¿Y saben qué? A mí esto me da gozo, porque veo que Dios no es sensacionista. Él es soberano y tiene todo el poder y puede sanar cuando Él quiere. Así que si alguien quiere descubrir si tiene este don, entonces empiece a orar por los enfermos, hermano. ¿Ah? Y sabrá si tiene este don. Nada más recuerden que la oración tiene que ir dirigida buscando la voluntad del Señor. No la voluntad del que ora, no la voluntad del enfermo, no, la voluntad del Señor. Ahora veamos el otro asunto peleagudo, el tema de la profecía. ¿Qué es la profecía? Básicamente es la palabra de Dios comunicada por un ser humano. Por esa razón los profetas en el Antiguo Testamento siempre escribieron en sus libros: vino a mí palabra de Jehová. La profecía bíblica, normalmente, como regla, fue para un pueblo, un mensaje para un pueblo en su propio momento. No necesariamente tenía que ver con profecías fatídicas o lo que va a ocurrir de aquí a cientos de años. No es el futuro. La profecía es para ahora. Entonces, eso no significa que no exista profecía fatídica o predictiva. Claro que sí, eso está. En el Antiguo Testamento tenemos muchas profecías, pero la mayoría de ellas tienen que ver con Cristo, con su persona, con su obra. ¿De acuerdo? No es que voy a profetizar a ti. Ahora, esta profecía tiene como rol fundamental entregar un mensaje al pueblo de parte de Dios en su momento particular de vida. Y por eso el apóstol Pedro
ya alertado por todos los falsos profetas que había, no solo en Israel, sino también se introdujeron en la iglesia, escribe su segunda epístola y dice: tenemos pues la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es un asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Según Pedro, la Escritura. Aquí está todo lo que Dios nos quiere decir. No necesitamos andar imaginando ni especulando acerca de la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando alguien habla la palabra de Dios, él es un profeta. Cuando alguien habla algo de su propio corazón diciendo que es de parte de Dios, la Biblia dice que ese es un falso. Necesitamos tener claro esto. Ahora, de los falsos profetas de la iglesia evangélica está lleno. Yo me acuerdo que cuando recién me convertí, hacía cola para que me profetizaran. ¿Verdad? Y nunca llegaba. Y yo, claro, en ese momento no llegaba, pero digo, ahora, ¿cómo tuvo misericordia el Señor y me guardó mi propio corazón? Porque esos profetas sí que profetizaban lindas cosas. Y yo quería que me digan esas lindas cosas. Ahora, hermanos, la característica de los falsos profetas es esta. Jeremías 6, versículo 13 dice así: porque desde el menor hasta el mayor todos ellos codician ganancias, y desde el profeta hasta el sacerdote todos practican el engaño, y curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, y les profetizan paz, paz, te va a ir bien, no te preocupes. ¿Cómo dice un falso profeta? Profetiza cosas lindas. Capítulo 23, versículos 25 y 26. Dice el Señor: he oído lo que dicen los profetas que profetizan mentira en mi nombre, diciendo, he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira, de los profetas que proclaman el engaño de su corazón? Versículos 28 y 29. El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, para que él tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. ¿No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? He aquí yo estoy contra esos profetas, dice el Señor, que usan sus lenguas y dicen, el Señor te declara paz. ¿Lo ven? Esos profetas profetizan todo el tiempo cosas lindas. Pero el profeta de Dios, cuando viene con palabra de Dios, su palabra es como martillo que quebranta la piedra. Ahí tienen la diferencia. Entonces, ¿cuál es la aplicación de este don para nosotros? Pablo les dice a los corintios: procurad los dones mejores, pero sobre todo que profeticéis. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que andemos profetizando a todos lo que queremos, ¿no? Que andemos predicando la palabra. La palabra. Ahora, esto está en nuestro ADN, eso me encanta. Porque nuestro ADN dice que hable conforme a la palabra de Dios. Miren la sintonía preciosa que tiene. Entonces el Señor nos está diciendo: y quiero sobre todo que todos vosotros profeticéis. Procurad ese don. ¿Qué necesitas para eso? Sumergirte en la palabra. No puedes hablar la palabra de Dios si no te llenas de la palabra de Dios. Ahora,
Vean la directa relación que eso tiene con el siguiente don de nuestra lista: discernimiento de espíritus. ¿Qué significa eso? ¿Saben? En mi infancia espiritual, a mí me enseñaron que el discernimiento de espíritus era el saber el nombre y las características de los demonios. Demonio de adulterio, demonio de alcoholismo, demonio de... Y tenía que saber el color de zapatos del anticristo. Eso era el discernimiento de espíritus. Pero hermanos, eso no tiene ningún respaldo bíblico. Para nada. No tiene apoyo bíblico. Ahora, no podemos interpretar este texto porque es un poco oscuro, solito. Necesitamos acudir a otra parte de la revelación de Dios. Y el apóstol Juan nos da muchas luces para esto en su primera epístola. Capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué está haciendo Juan? Juan está exhortando a los hermanos a desarrollar su habilidad para ejercitar el discernimiento espiritual. Hermanos, piensen que el mundo donde predicaron los apóstoles era un mundo gobernado por la filosofía, por la idolatría y por el ocultismo. Habían muchas cosas locas, y esas cosas locas no se quedaron fuera de la iglesia. Esos hombres con ideas locas entraron a la iglesia, y en el tiempo de Juan eran los gnósticos. Los gnósticos decían que creían en un Cristo, pero el Cristo de los gnósticos no era el Cristo de la Biblia. El Cristo de los gnósticos no se había hecho carne. Para ellos era como una especie de fantasma que parecía humano, pero en realidad no era humano. Porque los gnósticos decían que el pecado está en esta carne. Esto es la carne, la materia es peor que puede existir. Y Dios Santo no puede hacerse carne. Y por eso el apóstol Juan dice: el espíritu del anticristo es aquel que niega que Jesús ha venido en carne. Y comienza su epístola diciendo: nosotros hemos visto al Cristo, hemos palpado al Cristo, hemos oído, lo hemos sentido. Entonces, ejerciten su discernimiento. No todo el que dice creer en el Cristo de verdad cree en el Cristo de la Biblia. Ahora, eso es común en estos días, por supuesto. Eso permanece, porque muchos dicen creer en un Cristo, pero no en el Cristo de la Biblia. El Cristo en el que ellos creen es un Cristo a su propia medida. Y ahí tenemos ese Jesús del gran poder, que nunca dice nada frente al pecado. Puede haber fornicación, borrachera, inmundicia y no dice nada. Pero, hermanos, el Cristo verdadero tiene mucho que decir. Él con su boca, de su boca sale una espada de doble filo, una cabeza actual. O te arrepientes de tu pecado y Él es tu Salvador, o Él se va a convertir en tu juez. Ese es el Cristo verdadero. Ahora, ¿cómo sabemos que algo es verdad o que es mentira? Hermanos, no hay otra fuente que tengamos los cristianos si no es la palabra de Dios. Solamente por la palabra de Dios podemos identificar lo falso de lo verdadero. Hermanos, el discernimiento de espíritus tiene que ver con discernimiento espiritual y está identificado con el origen de un mensaje, de un hombre o de una acción. Ese es el discernimiento de espíritus. Ahora quiero poner un clarísimo ejemplo de discernimiento de espíritus que nos da el Señor en Mateo 16. Cuando le dice a los discípulos: ¿quién dice que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ahí empiezan varias teorías: Juan el Bautista, y Elías, etc. ¿Ven? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Pedro se coge y dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Se acuerdan que le dice el Señor?
Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Miren cómo podía discernir el Señor Jesús. ¿De dónde había venido eso que Pedro estaba diciendo? Ahora, hermanos, no pasaron 5 minutos o 5 líneas en el texto bíblico y el Señor reprende a Pedro. Y le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones tus ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué pasó? El Señor se dio cuenta de dónde venía el mensaje. Porque lo que Pedro quería hacer en Jesús era evitarle el sufrimiento, quería evitarle el sacrificio. Ahora miren qué importante es esto. ¿Cómo podemos ejercer el discernimiento del Espíritu? ¿Qué se necesita para tener este don? La palabra de Dios. Eso es maravilla. No hay otra cosa. ¿Cómo te das cuenta del mensaje de la gente que viene a ti? Que se acerca de ti para llenarte los oídos de algo. Oye, esto de los dones y el ministerio y el servicio. Si soy un corintio, le voy a escuchar, me voy a relajar y voy a ver las cosas naturales, no las cosas espirituales. Pero si soy un espiritual entrenado en la palabra, que se llena de la palabra, no solamente voy a cerrar mis oídos, hermanos, voy a cerrar mi corazón y también mis puertas. No voy a escuchar a la gente así. ¿Por qué? Porque ese mensaje viene de Satanás. El mensaje de Satanás siempre es tranquilo, relájate, no te preocupes, todo. Hay otros que lo pueden hacer. Wow. Evitar el sacrificio. Hermanos, entonces el discernimiento viene por el estudio y la meditación de la palabra de Dios. Y si de algo carecían los corintios, era precisamente del discernimiento espiritual. Ellos eran carnales. Muchos de ellos no conocían a Cristo en realidad, seguían viviendo como paganos. Todo ese ritmo de pecado en la iglesia que les he mencionado en la introducción, ese ritmo de divisiones, de fornicación, de ser entregados a la lujuria, era porque no conocían a Dios. Entonces ellos no podían acomodar lo espiritual a lo espiritual. Entonces miren lo que les dice el apóstol Pablo. Temo, les dice a ellos, que como la serpiente engañó con su astucia a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguno viene predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Por qué toleraban todo esto? Otro Cristo, otro espíritu, otro evangelio. Porque no tenían discernimiento espiritual. No tenían. Entonces, ¿cuál es la aplicación práctica para nosotros? ¿Qué debemos decir de este tema? Hermanos, para ser espiritual, para acomodar lo espiritual a lo espiritual, tienes que hacer una cosa: nacer de nuevo. No hay otra cosa. Si no naces de nuevo, vas a seguir siendo un hombre natural. Si sigues siendo un hombre natural, una persona natural, vas a enfocar tus cosas, tus prioridades en la tierra, no en el reino de Dios. No te va a interesar servir a Dios, no te va a interesar descubrir tus dones, no te va a interesar saber cuál es el ministerio que Dios quiere poner en tus manos. Tu enfoque va a estar en las cosas de esta tierra. Vas a seguir viviendo como todo. Y cuando no has nacido de nuevo, puedes recibir tranquilamente otro Jesús, otro Espíritu, y creer en otro hombre. Esas son las connotaciones de no nacer de nuevo. Hermanos, tienen que saberlo.
Satanás tiene su propio evangelio. ¿Escucharon eso? Es el evangelio del relax. Lo que Pedro le estaba diciendo a Jesús: tranquilo, no Señor, no, nunca te pase esto, nunca te sacrifiques, no vayas a la cruz. Ese es el evangelio de Satanás. Así que cuando alguien te dice no te sacrifiques por el reino de Dios, ya sabes de dónde viene. Ya sabes de dónde viene. Entonces, hermanos, hasta aquí vamos a ver el texto de esta mañana. La segunda parte la vamos a ver la semana que viene, si el Señor nos permite. Lo que nos falta exponer de la lista son las diversas clases de lenguas, la interpretación de lenguas, la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento. Hermanos, espero de todo corazón que tengamos más claro el tema de los dones, que son de suma importancia para nuestro crecimiento espiritual, tanto a nivel individual como colectivo, como iglesia. Ahora, como conclusión de esta primera parte, podemos decir que algunos de los dones no son permanentes, pero aún así se pueden manifestar conforme a la soberanía de Dios. No depende de tus méritos, no depende de tu fe, depende de Dios. Solo para ilustrar una cosa. Miren, el año pasado fuimos con mi esposa a Estados Unidos, a lo que siempre vamos, al trabajo de las editoriales. Y yo tengo mi inglés allí a los recontra tropezones. Pero fuimos a comer en un restaurante y había una señora que nos atendió y le empecé a predicar el evangelio en inglés. Y mi inglés era fluido. ¡Wow! Ahora, me encanta esto. El centro, miren, las aplicaciones a cada uno de los dones que hemos visto hoy. ¿Saben qué tiene como centro? La palabra de Dios. No hay otra cosa. Es la palabra de Dios. Y hermanos, si hay algo que tienen que llevarse en su mente y en su corazón esta mañana, es que cada uno de ustedes tiene el potencial de ser una pieza importante en el crecimiento de la iglesia y del reino de Dios. Cada uno de ustedes. Pero su deber es descubrir su nombre, descubrir su ministerio. Y hermanos, lo único que tienen que hacer es llenarse de la palabra de Dios. ¿Es poco? ¿O es mucho? No, qué enorme privilegio. Piensen en esto. El privilegio que Dios, el infinito, el majestuoso, el 3 veces santo, el todopoderoso, Él te llame sabiendo lo que eres. Yo me admiro de eso. Hermanos, yo estoy aquí no porque yo tenga algo especial, por la soberanía de Dios, porque Él me llamó. Y yo me admiro de que Dios llame a un gusano como yo. Y Pablo también estaba admirado de eso. Por eso él decía en su carta: palabra digna y fiel de ser recibida, que Cristo se fijó en mí, el primero de los pecadores. Entonces, hermanos, todo esto que estamos viendo tiene que ver con nuestra visión y con nuestra misión como iglesia. Y todo esto se desprende del texto de 1 de Pedro 4, 10 al 11. Ese es nuestro ADN. Y esto es lo que debe regir nuestro rumbo personal y colectivo. Sabemos que de esta escritura dice que cada miembro, ¿podemos leer? Ahí, ¿está en pantalla? ¿No? Ahí nos va a poner nuestro hermano ya. En primer lugar, cada miembro, ¿pueden leer conmigo en voz alta? Cada miembro de gracia sobre gracia ha recibido al menos un don espiritual. Segundo, cada miembro de gracia sobre gracia es un administrador. Tercero, cada miembro de gracia sobre gracia debe hablar conforme a las palabras de Dios. Cuarto,
Cada miembro de gracia sobre gracia debe ministrar conforme al poder de Dios. Quinto, cada miembro de gracia sobre gracia debe glorificar a Dios sirviendo en la iglesia. Esa es nuestra visión, ese es nuestro anhelo. Dios nos los conceda. Ahora quiero terminar viendo las implicaciones, algunas implicaciones que el pasaje nos ha dejado. En primer lugar, hermanos, debemos adorar al Señor porque su trato sea tan personal. El Señor reparte a cada creyente dones individuales, no es en forma aleatoria. No es la lotería, a ver qué te toca. No, Él personaliza. Y te da un don. Y te trata como un individuo. ¿Se dan cuenta de eso? El trato personal de Dios. Ahora, cuando te entrega el Señor los dones, es con el fin de prepararte individualmente para que sirvas en el propósito que Él tiene para ti. Hermanos, tienen que saber eso. Ese propósito para el creyente genuino jamás puede estar fuera de la iglesia. Para eso Dios ha constituido su iglesia, para eso Cristo ha derramado su sangre por su iglesia. En segundo lugar, no debemos enorgullecernos de los dones recibidos. El Señor nos da dones no porque lo merezcamos, no es en respuesta de algún mérito nuestro. Los dones son de pura gracia. ¿Y para qué sirven? Para glorificar al Señor y para servir a su iglesia. Ahora, hermanos, esto es crucial. Esto es como la cruz, como la ley. La ley dice, la primera parte de la ley, ¿qué tienes que hacer para relacionarte con Dios? ¿Cierto? Del primero al cuarto mandamiento. Practicar. A partir del quinto mandamiento, relación horizontal. Exactamente lo mismo. Si tienes una relación con Dios, vas a tener una relación con su iglesia. Porque si no tienes una relación con su iglesia, te estás engañando, no tienes una relación con Dios. Y el apóstol Juan lo dice claramente, si alguno dice que ama a Dios, a quien no ve, ¿cómo puede amar a su hermano a quien sí ve? El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, a la iglesia por la que el Señor entregó su vida, derramó su sangre, pues el tal es mentiroso. Amados hermanos, la iglesia es el taller del maestro. Es donde te va a sacar la viruta a través de otros hermanos que son cepillos, desarmadores, serruchos. Este es el taller del maestro. Tercero, es sumamente importante descansar en el poder de Dios. Hermanos, Él es el único capaz de hacer lo que quiere, cuando quiere. No debemos ir detrás de los hombres. Los corintios empezaron a comparar a Pablo con Pedro, Pedro con Apolos y cosas así. ¿Saben qué? Eso es producto de la carnalidad. Lo importante es el mensaje, no es el mensajero. No olvidemos eso. No olvidemos eso. El cristiano está llamado a ser bendición. Está llamado a ser un instrumento de Dios para sanar a otros con la palabra de Dios. Hermano, hermana, no vas a lograr eso si no te sumerges en la palabra. No vas a lograr eso. Es imperativo que te llenes de la palabra de Dios. Cuarto, Dios no está alejado de su creación y mucho menos de su iglesia. Esa es una maravillosa noticia. Nosotros somos canales de la bendición de Dios para otros. Somos enfermos ayudando a otros enfermos. Porque no hay ninguno sano aquí, no hay ninguno glorificado. Todos venimos con lucha, lo que decía en la escuela bíblica esta mañana. Oh, estoy cansado, arrastrando sus pies.
Es verdad, tenemos momentos así. Pero Dios está ahí para levantar, para seguir sosteniéndonos y darnos fortaleza y vigor. ¿Para qué? Para seguir sirviéndole a Él. Por último, hermanos, Dios sigue obrando diversas operaciones para que su gloria sea manifiesta. ¿A través de quién? A través de cada uno de sus hijos. Dios te quiere usar, así como eres. No eres perfecto, yo no soy perfecto, nadie aquí es perfecto. Pero aún así Dios te quiere usar. Somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel. ¿Se dan cuenta? Vamos a inclinar nuestros rostros.